Gloria a Dios. Pero vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al Señor que nos dé una palabra de cierre en esta convención y que Él sea dándonos los pasos a seguir a través de esta palabra para este año que comienza o este nuevo año que tenemos al frente. Amén. Para que la próxima vez que nos encontremos todas las sedes reunidos en el nombre del Señor, estemos en otro nivel cada uno, amén, diferente, en otra, haciendo la tarea del Señor. Y que si el Señor viene en este año que sigue, entonces que nos coja con las botas puestas, amén, con la camiseta puesta, haciendo la tarea. Que si el Señor viene por mí, que esté yo ahí listo, heme aquí, Señor, estoy listo para partir con el Señor, amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Y vamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Hoy vamos a leer toda Primera de Corintios. Entonces, no lo vamos a hacer todo recorrido y volver a hacerlo, sino que vamos verso por verso. Amén. Y vamos a leer solamente los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios. Ayúdenme a leerlo juntos. Yo necesito que el ventilador le dé a Valentina de al lado de allá. Primera de Corintios 12. ¿Qué nombre tiene en sus Biblias Primera de Corintios 12? El título, ese es el problema que tenemos cuando uno solamente lo lee de acá, que aquí no salen los títulos que están ahí, y eso es paila. Toca tener la Biblia, o por lo menos en el celular. Dice la palabra, ayúdenme a leerlo. 1, 2, 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos des hoy, Señor, un derramamiento especial, Señor, de tu Espíritu, con tus dones, Señor, para cada uno, Señor. Y gracias te damos por este tiempo que nos has regalado de comer. Gracias por este tiempo que nos has dado de convención. Te pido que termines de llenar esa copa en cada uno de nosotros, Señor, para ir a nuestros lugares, a los lugares donde tú nos has enviado a cumplir tu mandamiento, tu tarea, Señor, tu misión, Señor. Tú, Señor, nos enseñaste en tu palabra que tú te le apareciste a tus apóstoles antes de ascender al cielo y le dijiste: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Y aún no hemos terminado la tarea. Necesitamos recargar baterías para llegar hasta lo último de la tierra, Señor. Que el resto de nuestra vida la podamos gastar sirviéndote a ti, Señor, como iglesia, como familias, como individuos, Señor, como empresarios, como pastores, como ministros de tu palabra, Señor. Gracias por seguir confiando en nosotros. Gracias por este avivamiento que estás trayendo, Señor, a esta casa ecofamiliar. No queremos perdernos ni un instante del mover de tu Espíritu, Señor. Gracias te damos, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Arranca el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que había vivido en mucha idolatría. Y dice la Biblia que el Señor les dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca
de los dones espirituales. Wow. O sea, serán importantes los dones espirituales para que la palabra de Dios haya quedado escrita. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces dile a la persona que tienes al lado, hay que saber sobre los dones espirituales. O sea, nosotros necesitamos saber qué es eso de los dones espirituales. Y dice el apóstol: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba. O sea, la tarea del enemigo mientras la persona no conoce del Señor. Dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea que el estar buscando los ídolos mudos es estar extraviado. Wow. Como llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, todo ídolo, todo muñeco, dibujo, toda pintura, todo cuadro, toda estatua es muda. Es muda. Y esos ídolos mudos que hemos conocido por la tradición es el extravío del pueblo de Dios. Y el Señor dice: no quiero que ignoren sobre los dones espirituales y que sean llevados hacia los ídolos mudos. Por eso dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, dice, y arranca esta doctrina de los dones: por tanto os hago saber que, ¿qué pasó con la palabra? ¿No me la están poniendo acá? Por tanto os hago saber, dice allí la palabra, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie puede decir a Jesús maldito si está hablando por el Espíritu de Dios. O sea, es imposible decir algo contra Jesús si el Espíritu de Dios está en mí. Y luego le añade y dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo de Dios. O sea, hay una característica. La profeta Natalia, hermosa jovencita que conocimos desde chiquitica sirviéndole al Señor, y hoy el Señor ha levantado como una tremenda profeta. Y ella nos recordaba algo que yo toda la vida he enfatizado en la enseñanza, y es el propósito en la Trinidad, que es lo que hace que sean tan fuertes, o parte de lo que hace que sean tan fuertes la Trinidad. Es que resulta que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, siempre se dice la tercera persona, el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es la tercera persona, ni Jesús es la tercera, ni el Padre es la tercera. Todos son primera, amén. Todos son de primera. Porque es que a veces sonar a tercera persona es como un grado degradado. Como si degradáramos al Espíritu Santo a ponerlo en el tercer nivel de importancia. Y no es así. No es así. ¿Y qué hemos visto a lo largo del estudio de la palabra? Que el Señor Jesucristo, desde que vino, no hizo sino alabar al Padre. Y honró al Padre. Y todo el tiempo decía: yo hago lo que me manda el Padre. ¿Y qué hacía con cada palabra? Honrar al Padre. Luego Jesús va al bautismo y el Padre honra al Hijo. Y entonces el Padre dice: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. El Padre había podido decir: a mí oíd. Pero Él, ¿qué hizo? Honró al Hijo. Y el Hijo, Jesús, le dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el otro Consolador, el Espíritu de verdad, por medio del cual ustedes claman: Abba, Padre. Entonces Jesús lo que hizo todo el tiempo fue honrar al Padre y honrar al Espíritu Santo. Esa fue su tarea.
Y cuando el Espíritu Santo está entre nosotros, ¿qué es lo que nos hace hacer? Ya no podemos llamar anatema a Jesús si tenemos el Espíritu Santo. Y si le llamamos a Jesús Señor, es porque el Espíritu Santo nos ha puesto en el corazón llamarle a Jesús Señor. Y el Espíritu Santo no anda diciendo llámenme a mí Señor, sino llamen a Jesús Señor. Wow, si no se dan cuenta que ese es el secreto de la unidad, el secreto en la Trinidad, de la unidad, es el mismo que debemos practicar en nuestros hogares. ¿Qué pasa si yo todo el tiempo honro a mi esposa y yo no ando buscando mi mejor pedazo de carne en el almuerzo, sino que quiero que el mejor pedazo de carne sea para ella? ¿Qué pasa si yo honro a mis hijos y siempre estoy bendiciéndolos y dándoles lo mejor a ellos? ¿Y qué pasa si los hijos están honrando a sus padres todo el tiempo? ¿Saben qué sucede, mis amados? Y si la esposa está todo el tiempo diciendo respeten a su papá, honren a su papá, y siempre la esposa le trae el mejor pedazo de carne al marido, gloria a Dios, entonces ¿saben qué sucede? El marido quiere el mejor pedazo para ella, los hijos quieren el mejor pedazo para sus padres, y los padres quieren el mejor pedazo de carne para sus hijos. Entonces, ¿qué hay ahí, mis amados? Una unidad, y jamás habrá peleas, jamás habrá división. Porque si yo procuro lo mejor para los miembros de mi familia y lo mismo hace cada uno de los miembros de mi familia, entonces la unidad en el hogar va a ser poderosísima y vamos a ser muy felices, muy felices. Hace algunos años les contamos una historia de un hombre que se murió y se fue para el cielo. Perdón, se murió, y cuando murió, entonces le dijo Dios: te voy a llevar a que conozcas el infierno. Entonces fue y llegó al infierno, y cuando él iba llegando al infierno había unas praderas hermosas llenas de flores, de hermosas piedras preciosas en el camino, pajaritos volando. Cuando de pronto llegó, había un gran letrero que decía: bienvenidos al infierno. Wow. Cuando van a entrar había una puerta dorada, hermosa, y de pronto se abre la puerta y entra, y hay una mesa gigantesca servida con los más exquisitos manjares. Había hamburguesas HMXC Burger, había papas chorreadas, había frijoles paisas, su chicharrón 100 pies allí estirada, sus arepas boyacenses, Dios mío, sus tamales tolimenses, sancocho huilense, su sancocho costeño, carimañola, arepa de huevo. Está el asado llanero, la famosa mamona ahí servida, fresquito, todo exquisito. Cuando de pronto, en esa mesa que todo huele tan rico, de pronto sale Satanás con su trinche. Y viene y se sienta en la punta de la mesa y dice: pueden pasar al comedor. Y suena el trinche así. De pronto salen todos los demonios flacos, con los ojos por allá metidos, ojerosos, flaco, ojerosos, cansado y sin ilusiones. Y se sientan con esa hambre. Y entonces Satanás dice: ya pueden comer. Y cuando se sientan a comer, hay unas cucharas de 2 metros de larga. Entonces cada uno coge su cuchara y se va a servir. Y la cuchara
le da por allá y voltea, riegan toda la comida y con ese deseo de comer y no pueden comer. De pronto se acaba el tiempo, dice Satanás, se acabó el tiempo de comer, todos se tienen que retirar. Y vuelven y se retiran con mayor tristeza, con mayor hambre y desesperación. Y le dijo, ese es el infierno. Y entonces le dijo, ahora te quiero llevar al cielo. Y entonces cuando va camino al cielo, ve que hay unos caminos hermosos, llenos de flores por ambos lados. Hay pajaritos, hay piedras preciosas, y el camino es igual hermoso. Cuando llega al cielo hay una puerta grande, dorada, hermosa, y dice, bienvenidos al cielo. ¡Wow! Cuando él dice, oye, esto es igualito lo que yo vi ahorita. De pronto se abre la puerta y entra, y hay una mesa gigantesca servida con los más exquisitos manjares, con los mismos tamales tolimenses, con hamburguesa HMX Burger, con la misma lechona huilense, con los mismos sancochos costeño huilense. También está la mamona llanera, todo eso servido, exquisito, con el chicharrón 100 pies, con frijoles, con la arepita boyacense y la arepa paisa, y todos los mejores manjares ahí servidos. Y de pronto sale Jesús, todo gordito, cachetón, lindo. Haga de cuenta. Y sale Jesús con su cetro. Tiene un cetro en su mano. Y se sienta a la punta de la mesa y dice, pueden pasar al comedor. De pronto salen volando los ángeles hermosos, cachetones, lindos, gorditos, todos rellenos, hermosos, y se sientan a la mesa. Salen los salvos, sonrientes, felices, y pasan al comedor, cuando de pronto Jesús mueve su cetro y dice, pueden comenzar a comer. Cuando van a agarrar la cuchara, tremenda sorpresa, una cuchara de 2 metros de larga. Entonces ellos agarran la cuchara, sirven y le dan a la persona de al frente a comer. Y el otro de allá sirve y le da a la persona de al frente a comer. Y el otro sirve y le da a la persona a comer. Y todos se sacian comiendo de la cuchara de los de al frente, de la comida que sirve el del lado. Y todos terminan saciados. Y le dijo Dios, esa es la gran diferencia entre los que van para el cielo y los que van para el infierno. Porque los que van para el infierno son egoístas y cada uno busca su propio beneficio. Pero los que van para el cielo comparten lo que tienen. Esa es la gran diferencia del que va a llegar al cielo y el que va para el infierno, mis amados. Así que cuando la palabra de Dios nos está hablando acá acerca de los dones espirituales, y nos está hablando y nos está enseñando acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos está hablando de una unidad y un compartir y una honra que siempre debemos darnos los unos a los otros. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que si nosotros queremos agradar a Dios, debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces yo le doy primero al otro, yo honro al otro, le doy el puesto al otro, le doy el mejor plato, el mejor pedazo de comida, lo mejor lo doy al otro, porque esa es la forma como Dios nos ha enseñado para ir al cielo, es honrando a los demás como superiores a nosotros mismos. Si eso lo hacemos, mis amados, yo estoy seguro de una cosa: no habría peleas en la casa. Si podemos estar en desacuerdos, es probable que tengamos diferentes pensamientos, es probable que tengamos diferentes gustos y que quisiéramos cosas diferentes cada uno,
Pero cuando nosotros le damos al otro más importancia que a nosotros mismos, entonces lo vamos a hacer feliz. Y no hay una cosa más linda para uno ser feliz que hacer feliz a otros. Amén. Por eso es que cuando llega la Navidad y todo el mundo compra un juguete y va y lo lleva a un niño, y pueden gastar millones y millones que muchas veces no, o sea, con mucho esfuerzo los consiguen, pero los van y los regalan. ¿Y saben qué sucede cuando uno da ese regalo y ese niño sonreír al recibir ese regalo? Wow, eso paga cualquier cosa, cualquier esfuerzo. Siempre que hacemos a los demás felices, eso es suficiente para que nosotros seamos plenos en nuestra vida. Amén. Dile a la persona que tienes al lado, dile: ese es el modelo de la Trinidad. Ese es el modelo de Dios. Gloria a Dios. Ahora, dice también la palabra, ahora bien, bueno, una cosa importante. Si nosotros estamos aquí anhelando el Espíritu Santo, no hay una cosa que haga más feliz al Espíritu Santo que honremos a Jesús, que alabemos al Padre. Porque no hay una cosa que más le agrade al Espíritu Santo, por encima de los elogios que nosotros podamos darle al Espíritu Santo. No hay nada que a Él lo haga más feliz que nosotros tengamos a Jesús en el primer lugar de nuestra vida. Amén. Yo alguna vez pensaba que estaba ofendiendo al Espíritu Santo, porque yo decía: amado Espíritu Santo, yo tanto que hablo al Padre, siempre le hablo en el nombre de Jesús, no hago sino quererme parecer a Jesús, no hago sino todo el tiempo elogiar a Jesús, y todo el tiempo es Jesús el centro de mi vida, Jesús el letrero de nuestra iglesia más importante es Jesús, Jesús es mi sueño, es todo lo que yo quiero hacer. Y un día dije: qué pena, amado Espíritu Santo, perdóname por no haberte tenido en cuenta a ti. Y el Espíritu Santo, sonriendo, me decía: para mí no hay nada más gozoso que verte adorar a Jesús, que verte exaltar a Jesús y que quieras parecerte a Jesús. Así que, mis amados, para que entendamos qué es el mover del Espíritu Santo, es querer ser como Jesús, es tener a Jesús en el centro de nuestro corazón. El Señor dice: el que me recibe a mí ha recibido al Padre, el que me ve a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Pero el Señor Jesús, cuando es recibido en el corazón, el que realmente viene a morar dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Ya Daniel nos lo decía ahora. Cuando uno recibe a Jesús en el corazón, realmente se convierte en el templo del Espíritu Santo. Porque el que recibe a Jesús recibe el sello del Espíritu Santo, porque físicamente Jesús está en el cielo. Físicamente Él resucitó físicamente. Le dijo a Tomás: mete tus manos en mi llaga. Y ese mismo Jesús que tiene cuerpo, que le dijo a Tomás que metiera su mano en su llaga y su brazo en su costado, su mano en su costado, ese mismo Jesús subió al cielo viéndolo ellos y se sentó a la diestra del Padre. O sea que Jesús está en el cielo. Pero cada vez que le decimos: Señor Jesús, ven a mi corazón, quiero agradarte, al que realmente estamos teniendo en nuestra vida la respuesta de Jesús para nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestra necesidad de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Estamos viviendo, sin lugar a dudas, la era del Espíritu Santo. La historia de la humanidad se ha dividido en 3 etapas: la era del Padre en el Antiguo Testamento, la era del Hijo en el Nuevo Testamento, y la era del Espíritu Santo después de que Jesús ascendió al cielo y el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros. Hoy realmente el que se mueve aquí cada vez que le hablamos al Padre o al Señor Jesús es el precioso y amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, dile a la persona que tienes al lado: si honras a Jesús, haces feliz al Espíritu Santo. Si honras a Jesús, haces feliz, pleno al Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo, desde que vino del cielo, ellos se encontraron un ratico allá en el cielo, y y el Espíritu Santo le dijo: ¿cómo te acabo de ir? Porque Jesús alcanzó a llegar al cielo y le dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no, no les enviaré el Espíritu Santo. Entonces él tuvo que irse. Y Dani decía: ¿por qué
Se los dejo de tarea, ¿no? Yo le decía, porque me hizo la pregunta hace un par de días, ¿no? Y yo le dije, yo creo que es que decidieron no dejar al Padre solo. Porque está solo el Espíritu, Jesús acá, estuvo solo el Espíritu, está solo el Espíritu Santo acá, pero el que nunca ha estado solo es el Padre. Amén. Y entonces dile a la persona que tienes al lado, a los papás no hay que dejarlos nunca solos. A los papás no hay que dejarlos nunca solos. Eso del nido vacío y esas cosas son temporales, porque siempre hay que volver a donde los padres, a darle las gracias, a estar con ellos y a darles honra. Amén. Y el Espíritu Santo se encontró con Jesús y le dijo, ¿cómo te fue? Jesús le dijo, muy bien, pero ya te están esperando. Les prometí que te iba a enviar para allá, así que ahora comienza tu tarea. Y desde aquí vamos a estar con el Padre orando para que tu mover sea poderoso sobre los hijos de Dios, sobre la tierra. Y ellos, eso es todo lo que ellos han, ellos están, el Padre y el Hijo y los ángeles y todos están desde hace 2000 años con unos binoculares viendo todo lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí en la tierra. Amén. Y el deseo más grande de Dios es obviamente estar en plenitud en la Trinidad por siempre con nosotros, sus hijos, en el cielo. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Vamos ahora sí a los dones. Verso 4. Ahora bien, dice el apóstol, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces digan conmigo, los dones vienen del Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces digan conmigo, los ministerios vienen del Señor Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces digan, el que da las operaciones es el Padre. ¿Habían oído hablar de operaciones? Son ministerios, digamos, poderosos de mover mundial. Son tiempos y moveres del Espíritu Santo, como los avivamientos, como esas ministerios misioneros que van por el mundo entero llevando la palabra, esas iglesias que tienen un impacto en todo el mundo, esas personas que tienen esos llamados poderosos, sobrenaturales, para hacer una cantidad de milagros, poderes. Hay muchas personas que son demasiado ungidas, como lo era el mismo apóstol Pedro. Esas operaciones son dadas por el mismo Padre, o sea, son como los regalos del Padre. Los dones son los regalos del Espíritu Santo, y los ministerios, que son apóstol, ¿cuál más? Profeta, evangelista, pastor y maestro, son dados por Jesús. O sea, Jesús da los ministerios. Los dones, ¿quién los da? El Espíritu Santo. Y las operaciones, el Padre, el Papá. Amén. Sigamos. Luego dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y yo decía, Señor, porque estoy leyendo Reina Valera 1960. Yo le decía, ¿para provecho de quién? O sea, si yo recibo un don y el don es dado para provecho, la pregunta mía es, ¿de mi bolsillo? ¿Puede ser provecho para mi bolsillo? ¿Puede ser provecho para mi fama? ¿Puede ser provecho para mí mismo, para atesorar provecho? No, miremoslo en otra versión cualquiera, por favor. Alguien que lea cualquier otra versión que tenga ya a la mano. Y ayúdeme a leerlo, por favor, públicamente. ¿Quién? TLA, Alex. O sea, ¿para provecho de quiénes? De los demás. Qué importante que se aclare esto, ¿no? Y que en otras traducciones se pueda entender ese provecho a favor de quién es. ¿Hay alguna otra traducción? Por ejemplo, la PDT, la NBA,
NBI. Martica, por favor. De todos. ¡Wow! O sea que cuando el Señor da los dones, es para beneficio de ¿cuántos? De todos. Ahora, ¿qué dice allí la palabra en ese mismo versículo? Antes de hablar de eso, dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces la pregunta es, para Willy tú eres Willy, ¿no? ¿Para ti está prometido la manifestación del Espíritu? Sí, porque es para cada uno. Para tu esposa también, para ti también, para Osquitar también, para ti Mónica también, para tu hija, para ti Carlitos, para ti Yanira, para cada uno, a cada uno, a cada uno, a cada uno, a cada uno. Cuando se dice la palabra cada uno, también en inglés se dice everyone. ¿Es que se dice en inglés? Everyone. Anybody. Y para todos, everyone. O sea, lo mismo. Cuando uno dice para cada uno y para todos, es lo mismo. Entonces, aquí lo que está diciendo la palabra es que no hay ningún solo cristiano que reciba el don del Espíritu Santo que no tenga un don del Espíritu Santo. Ahora vamos a verlo en el siguiente versículo. Y dice: porque a entonces hablemos de Nicolás, es dada la manifestación de ¿qué? Porque a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Yo necesito pedir el favor que 9 personas, quiero que sean niñas y chicos, o sea, de ambos. Bueno, los que están acá arriba pueden ser, pasen acá, por favor. Está bien, acá. Solo 9. Pero también un par de chicos, o 3 chicos también. Varones, eso. Tú eres chico. Tú eres un chico. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya se llenó. Mi amor, gracias, mi corazoncita linda. Es que son 9, porque no tengo más papelitos para darle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Y allí en ese pasaje se mencionan 9 dones. Quiero que me ayuden a leerlo mientras yo voy. Yo soy en este ejercicio el Espíritu Santo. ¿Listo? Sí. Entonces, ayúdenme a leerlo, por favor, en Reina Valera, para que nos salga más todos coordinados. Porque a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A palabra de sabiduría. Wow. A otro, ¿puede ser para el mismo? No. A otro, palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Palabra de ciencia por el mismo Espíritu. A otro, ¿puede ser alguno de ellos dos? No. A otro, fe por el mismo Espíritu. Amén. Amén. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Wow. ¿Cuántos quieren una hojita de estas? A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Ah? La Biblia quedó repetida o yo lo leí el mismo. Voy en el 9, en el 10.
a otro el hacer milagros, a otro. Eso va para ti, Laurita, hacer milagros. Tremendo regalo, ¿no? Eso es lo que uno quiere, milagros todo el tiempo. Y Laurita quedó con el don de milagros, amén. Y dice, a otro profecía. Entonces a ti te tocó profeta, el don de profecía. ¿Cómo es tu nombre? Yari, profeta. Don de profecía. ¿Sí ves qué diferente? Es un don del Espíritu Santo. Porque hay un ministro dado por Jesús que es profeta. Tú tienes el don de profecía. ¿Quién te da ese don de profecía? El Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Dice, a otro diversos géneros de lenguas. No, pero. A otro discernimiento de espíritus. O sea, eso es especialmente para ministrar liberación. Saber qué espíritu tiene una persona, para que uno no se ponga ahí a tener que hacer la lista de los 500 demonios que hay, sino que con uno solo sale como Pepa y Guama, en el nombre de Jesús. Ese es el discernimiento de espíritus. O sea que bueno, si quieren saber más de los dones, tienen que entrar a la escuela bíblica, ¿listo? O a la universidad, o vaya y pregúntele a su líder de la barca. Y si su líder no sabe, entonces entre los dos vayan y pregúntele al líder del líder. A otro diversos géneros de lenguas. Gloria a Dios. Y a otro interpretación de lenguas. Wow. Ahora sigo leyendo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Repartiendo a cuántos? A cada uno. O sea que cada uno de ustedes reciba uno de estos papelitos en el nombre de Jesús. Amén. O sea, uno de estos dones. Ellos hoy acabamos de repartir esos papelitos para dar un ejercicio. Probablemente no necesariamente tengan esos dones o no sean los dones que el Espíritu Santo les va a dar. Pero lo que sí es cierto es que a todos y a cada uno en particular el Espíritu Santo le da un don. Como mínimo. ¿Quién dijo eso? ¿Tú? Como mínimo. Uno de ustedes dijo. Y es así. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, una persona puede tener varios dones, sí. Pero lo que el Señor quiere hacer énfasis en esta dinámica de 1 Corintios 12 es que cada uno de los miembros de la iglesia tiene un don mínimo. Entonces, dice que eso lo da el Espíritu Santo como Él quiere. Dice ahí, vuelvo y lo leo. A cada uno en particular como Él quiere. Ese es el nombre de la palabra. Como Él quiere. Digan conmigo, como Él quiere. No es como uno quiere. No es como uno quiere, porque a veces uno quisiera, pues a mí que me den los 9. Yo quiero los 9. O de pronto alguien quiere los del milagros. Otros quieren, a mí me gustaría el de la fe para mover montañas. Wow, yo quiero el don de sanidades para que todas las veces que haya una persona enferma, yo la pueda sanar. Wow. Entonces, lo que está diciendo es que a cada uno el Espíritu Santo le da el don como Él quiere. Ahora, ¿cómo quiere Él? Creo que debe ser de la mejor manera, ¿no? Creo que Él debe conocernos a cada uno y saber nosotros, este forrito, ¿para qué don fue preparado? Este temperamento, ¿para qué don fue preparado? Porque no todos tenemos la capacidad de administrar los mismos dones o todos los dones de pronto por nuestra vida, por nuestra capacidad. Dice el Señor que Él le dio a cada uno como Él quiere. Entonces, ¿quién es el que escoge los dones
para nosotros? El Espíritu Santo. Y creo que es lo más sabio que hay sobre la tierra y en el universo. Se llama el Espíritu Santo. Así que Él te va a dar a ti, o te está dando, el don perfecto para ti. Para ti. Pero lo que sí es cierto es que tú tienes, o vas a tener, o tendrás mínimo un don del Espíritu Santo para ti. Tremendo, ¿no? Estamos hablando 50 años de C. Primera de Corintios, 50 años después de Cristo. Ya esto lo está haciendo Pablo. O sea, el apóstol Pablo, que ni siquiera estuvo en la época de Jesús compartiendo con él, sino que apareció después en la historia persiguiendo a los creyentes, a los cristianos. Sigamos, por favor. Sigamos. Y luego dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Luego sigo. Porque así como el cuerpo, está hablando de la iglesia, o el cuerpo humano primero, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, digan todos bautizados, en un cuerpo, sean judíos o griegos. ¿Saben qué son los griegos? O sea, es los no judíos. O sea, como abriéndolo a todos los demás, porque es que él está escribiendo a los griegos en Corinto. Entonces no importa si es judío, de la raza judía, o no es de la raza judía, no importa, si es creyente va a recibir el Espíritu Santo, amén. Y dice: sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Daniel ayer ministraba que recibamos el agua. Fueron como unas 5 veces que mencionó: bebamos, recibamos el agua, porque es que el Espíritu nos sacia con agua, con su agua, amén. Dice verso 14: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dejara el pie, voy a leerlo rápido este pedazo, porque no soy de la mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dejara la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que somos muchos los miembros de Ecofamiliar, de la iglesia? Pero el cuerpo es uno solo. O sea, podemos tener una sede de Ecofamiliar, eso es una parte del cuerpo. Otra sede de Ecofamiliar es otra parte del cuerpo. Podemos tener ministerios, ministerio de gobierno, pero eso es una parte del cuerpo. Ministerio de consolidación, pero eso es una parte del cuerpo. Ministerio de alabanza, pero eso es una parte del cuerpo. Ministerio de staff, pero eso es una parte del cuerpo. Ministerio de medios, pero eso es una parte del cuerpo. Ministerio de intercesión, pero eso es una parte del cuerpo. Ministerio de escuela bíblica y de universidad, pero eso es una parte del cuerpo. Todos los ministerios de la iglesia y cada uno de los miembros de la iglesia, las personas que hay en la iglesia, cada uno es una parte del cuerpo. Y cada uno tiene un don, mínimo un don. Ahora, recuérdenme por favor, ¿para qué fue que Dios decidió darnos los dones? Para el provecho de los demás. O sea que cada uno de estos no es para su provecho. ¿Podrían hacer plática con este don? Sí, digamos, si no fuera cristiana. Sí. O aún cristianos que lo han usado para hacer plática. Podrían hacerse plática con estos multimillonaria. Con este don, ¿podrían hacerse multimillonaria una persona?
¿Qué tal, no? 5 millones por sanidad. Y en el día hacemos unas 20. ¿Será que podemos tener muchas bendiciones con este don? Claro. Si con este don tenemos la capacidad para mover montañas, para hacer... Con este don podemos hacer sanidades, milagros, profecías, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Como les digo, no lo voy a profundizar en cada uno. Discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Fueron puestos en cada uno para los otros, como la cuchara del cielo. Amén. Como la cuchara de la mesa del cielo. Yo tengo la posibilidad de manejar la cuchara. Tengo acceso a la comida, pero no es para mí. Eso es muy profundo en el Señor. Cuando yo entiendo para qué es que yo canto bonito. Cuando yo entiendo para qué aprendí, el Señor me dio el don para tocar ese instrumento. Cuando yo entiendo para qué fue que Dios me dio esa pasión por ayudar al necesitado. Cuando yo entiendo que Dios me dio esa opción para echar fuera a los demonios, esa bendición para echar fuera a los demonios. Cuando yo entiendo que todas esas cosas que Dios nos ha regalado a cada uno no es para mí, sino para el provecho de los demás, automáticamente cambia hasta nuestro pensamiento. Hasta nuestro pensamiento nos cambia. Wow, ahora entiendo por qué ayer Natalia se quedó hasta después de que nosotros nos fuimos. Una niña que tiene su familia, que tiene muchas cosas que seguramente quisiera hacer, pero ella entendió que Dios le dio un don de profecía para el provecho de los demás. Y ella, mire, si hay alguien que siempre termina de último en el templo, es el profeta. Yo recuerdo cuando nuestro pastor ministraba liberación, él terminaba la reunión de caballeros y decía: ¿quiénes necesitan liberación? Y todos los varones pasaban al frente. Se quitaba el saco. Después de haber predicado 9 de la noche, se quitaba el saco, se remangaba la camisa y decía: pasen al frente. A las 11 de la noche estaba terminando de ministrar liberación nuestro pastor en la iglesia. Y yo decía: Dios mío, este man, el hombre más importante de nuestra iglesia, el pastor de nuestra iglesia, es el último que sale de la iglesia. Es el que más duro le toca. Pero ahora entiendo como pastor que el llamado no fue para mí, sino para ayudarle a los otros, para darle a los otros eso. Por eso nosotros, cuando lo entendemos, yo no sé cómo puede haber gente como aquel señor que se paraba aquel día, el domingo, en la iglesia, a decir: es que usted está aprovechándose de ellos y es para hacer plata con todos ellos, ¿sí? Nos decía acá. Y yo pensaba: si este viejo supiera que todo lo que yo tengo lo he entregado y todo lo que hemos recibido lo hemos puesto a los pies de la iglesia. Si él supiera que ningún pastor, ninguna persona que ha querido enriquecerse por el ministerio lo ha podido lograr. Es un fracaso el hombre que viene por las finanzas de la iglesia. Es un fracaso. Nunca ha prosperado ninguno que, queriendo sacarle la plata a la gente, se mete a servirle, a trabajar en la obra de Dios. Eso fracasan, pero sí, asquerosamente, porque ellos no entienden. Ahora, Dios después nos honra y nos bendice y nos prospera, siempre y cuando no andemos buscando, como dijo el apóstol Pablo, lo vuestro, sino a vosotros. Amén. Entonces, cuando yo tengo un don, cualquiera que sea mi don, el don que Dios me ha dado, yo tengo que entender que eso no es para mí, eso es para los otros. Y si yo lo hago, eso se vuelve una cosa poderosa al ponerlo al servicio de los demás. Gracias por su paciencia. Sigan ahí, por favor, falta media hora más. Eso es para que ustedes sepan más o menos cómo es el cansancio del pastor acá de pie. Yo pienso, solamente dicen: ay, no, el pastor le toca suave. ¿En qué versículo vamos? Que ya vamos a cerrar. El 20 dice: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Entonces, por ejemplo, Dani podría decir:
yo con este don de palabra de sabiduría no necesito más. Pero resulta que se enfermó. Entonces, ¿de quién necesita este siervo de Dios que tiene tremendo don de palabra de sabiduría para salir de la crisis de la salud? ¿De quién? Entonces, tú dependes. Recuérdame tu nombre, corazón. Sara. Entonces tú, siendo el tremendo ministro de alabanza y con palabras de sabiduría, tú dependes de Sara en tus días de prueba de salud. Wow. Lo mismo que dices, que no le puede decir el ojo a la oreja, yo no te necesito. Ni le puede decir el que tiene la palabra de sabiduría al que tiene la palabra de sanidad, no te necesito. O no le puede decir Dani a Mariana, no te necesito. Y resulta que Mariana es la que tiene el don de fe. Wow. Entonces, no le puede ninguno de los miembros del grupo, de la iglesia, decir al otro, no te necesito. Porque cuando menos piense, ¡pum!, va a necesitar una palabra profética, necesita un milagro, necesita discernimiento de espíritus, y ese lo tienes tú. Entonces toca venir, ay, tú me puedes ayudar, es que tengo un problema con un hijo que está endemoniado y necesito saber qué demonio echarle, porque eso le he tratado de echar por todas las formas y no ha podido. No he podido. Necesito tu don para poder vivir una vida plena en mi vida. Wow, dile a la persona que tienes al lado, necesito tu don. Dile, necesito tu don. Wow, qué tremendo, mis amados. Cuidado, ¿no? Cuidado, porque hay personas que se creen la última Coca-Cola. Ay, Coca-Cola. Hay personas que se creen la última Coca-Cola del desierto, que no necesitan a los demás. Y creo que esa es la burrada más grande que uno puede cometer en el cristianismo. Pensar que yo soy autosuficiente. Nosotros somos nosotros somos interdependientes, amén, en la iglesia. Por eso tú no puedes ir a vivir el cristianismo por allá en una montaña, porque tienes de pronto el don de fe. Porque a ti, como don de fe, te está necesitando acá. Y tú estás necesitando al que ora por sanidad, al que tiene discernimiento de espíritus, al que hace milagros, al que tiene palabra de sabiduría, que tiene palabra de ciencia. Tremendo es el Señor, ¿no les parece a ustedes? Que el Señor llegó y dijo, les voy a repartir los dones, dijo el Espíritu Santo, y se los voy a dar de tal manera que ninguno se crea que es más importante que el otro, y que todos dependan de todos, y que no se pueden andar peleando con el que tiene el don que yo voy a necesitar mañana. Porque si no, cuando yo lo vaya a necesitar, digo, no, pero ¿cómo voy a ir a pedirle a ese que me ayude si estoy agarrado con él? Y resulta que yo lo necesito cotidianamente en mi vida. Es que el Espíritu Santo es muy pilo. Muy pilo. Por eso cuando una persona sale de un lugar como Eco Familiar, donde ahí están los dones, se pierde demasiado. Porque acaba de quedarse solo en el desierto con un don, como aquella predicación de Don Cohen. Él creyó que no necesitaba al resto del pueblo y se quedó solo. Ordenó a su familia que se quedaran solo, y en la noche vino el frío del desierto y lo mató. ¿Y por qué? Porque no se movió con la nube. Cuando la nube se movió, cuando la antorcha de fuego se movió. Así que, mis amados, ninguno se puede quedar aquí en ¿cómo se llama este barrio? En Prado Pinzón, cuando la nube se está moviendo a la 200 abajo de la autopista. Busquémosle la comba al palo. Busquémosle la comba al palo. Busquémosle la comba al palo. Hagamos lo que haya que hacer. Aquí es donde tú vas a valorar a los hermosos que vienen desde Bosa y de Soacha cada domingo, que llegan de primeros. Y que llegan de primeros. Un día, cuando nos reuníamos en el Batán, había personas que venían del sur.
Y resulta que comenzamos a buscar sede para la iglesia y encontramos en Toberín. Con Albertico fuimos a buscar ese lugar y lo encontramos. Encontramos en Toberín la sede y venimos y le decimos a todos: encontramos una hermosa sede en Toberín. Entonces unos llegaron y dijeron: ah, no, nosotros hacemos el esfuerzo hasta las 127 y de ahí para allá ya no vamos. Nos lo dijeron y no volvieron más a la iglesia. Wow. Mire, para donde se mueva la iglesia, yo voy a estar. Porque la Biblia dice: el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen la voz del pastor y le siguen. Amén. Amén, así es la iglesia. Así funciona la iglesia. Cuando toca el momento de moverse, como todos lo sabemos que es necesario, ¿no? Creo que es clear para todos los que están en la tarima, ¿o no? Creo que es clear para todos los que están allá en el backstage, ¿sí o no? Para todos. Sabemos que en este momento o nos movemos o no podemos traer ningún invitado más a la iglesia. Y todavía nos faltan un jurgo de familia, ¿sí o no? Y miembros de la familia por traer a Cristo, y del país y del mundo entero para el Señor, amén. Entonces, dile a la persona que tienes al lado: yo te necesito con tu don. Te necesito. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. A veces pensamos que de pronto el don de estar aquí parado al frente predicando, don de palabra, y tener para enseñar, don para ministrar, entonces piensa uno: parece más importante que el don de logística. Sí, porque uno pensaría: no, pero es que es el don que se ve acá al frente. Es el don. En cambio, los de logística a veces ni siquiera se ven. Los de intercesión no están por ningún lado. Sí están. Lo que pasa es que no se ven. Y yo pregunto: ¿qué pasaría si nosotros llegáramos un día y no estuviera la puerta abierta? ¿Qué pasaría si llegáramos un día y esto estuviera en despelote? ¿Qué pasa si llegáramos un día y no hubiera ninguna recepción ni ninguna logística manejando una iglesia? Una iglesia necesita demasiado a aquellos que sirven y que muchas veces son menospreciados por algunos. Así que yo quiero que a partir de ahora entendamos que aquellos miembros que menos se ven son los más importantes. ¿Sí? Pensemos en que llegamos aquí y no está Eco Kids. Sería terrible. Comenzando porque me tocaría entregarle a cada uno un esparadrapo para que le pongan a sus hijos aquí en la boca. Tocaría algo que los amarrara un poquito así, para que no anduvieran corriendo por todas partes y interrumpiendo todo el tiempo. ¿No? ¿Qué bendición es? ¿Qué bendición tan grande es el ministerio de Eco Kids? Amén. Aprendamos a amarlos y a honrarlos y agradecerles cada día por lo que hace Eco Kids. ¡Qué hermosos! ¿Qué pasaría si tú tienes una necesidad, tienes una enfermedad, alguien en la clínica y necesitas que se pongan a orar por nosotros? ¿Qué sería de nosotros sin intercesión? Sin las personas que cada vez que reciben un mensaje se arrodillan a orar y a declarar con palabra, con Biblia, el milagro en nuestras propias vidas. Es que a veces no nos damos cuenta, pero ese ministerio está sosteniendo la iglesia. ¿Qué sería que llegáramos un día a la iglesia y no hubiera alabanza? Sería terrible. ¿Qué pasaría si en Eco Familiar, que es una iglesia en donde muchos se conectan y que solamente cada domingo se conectan 60, 70 personas o más para ser pastoreados que esperamos que lleguen a la iglesia también, ¿no? Pero los que están en el extranjero, en otras ciudades, o que en este momento están viajando, esto es una herramienta poderosa. ¿Qué sería de esta iglesia sin el ministerio de medios?
¿Qué sería de esta iglesia sin poder estar viendo esos versículos aquí en la tarima, en la palabra, sin el manejo de las luces, de las cámaras, sin el manejo de todo lo que hacemos en el Ministerio de Medios? Gloria a Dios, Ecofamiliar es una iglesia de punta. Y muchas iglesias desean el Ministerio de Medios que nosotros tenemos en Ecofamiliar. Le damos gracias a Dios por ese ministerio. Amén. Yo no sé qué sería de Ecofamiliar sin la escuela bíblica y el ministerio del magisterio en la universidad. No sé qué podríamos hacer, porque como pastor me reventaría atendiendo el discipulado de todo el mundo, enseñándole en cada barca, enseñando los niveles de la escuela bíblica, quién es el Espíritu Santo, de qué se tratan estos dones del Espíritu Santo. Eso lo aprendemos en la escuela bíblica. Eso no lo voy a enseñar acá en la tarima. Eso lo vemos en la escuela bíblica. En la escuela bíblica aprendemos a conocer al Padre, los atributos del Padre, los atributos de Dios, cómo evangelizar, cómo dar nuestro testimonio, todo eso y mucho más. ¿Quién es Jesucristo? Es la naturaleza de Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo estudiar la Biblia? Los libros de la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿En qué tiempo se escribió la palabra? Nosotros necesitamos conocimiento. O sea, yo siempre digo, honrando a la escuela bíblica, que cuando yo tengo un discípulo y lo invito a mi barca, o lo llevo a encuentro y luego lo invito a mi barca, el mejor aliado de mi liderazgo se llama la escuela bíblica. ¿Por qué? Porque llega a mi barca y les decimos, hacemos un encuentro, y ellos dicen sí, pero hay una condición: tienes que entrar en la escuela bíblica. Y la persona dice, listo, ¿qué hay que hacer? No, es conexión virtual. Chévere. ¿Y cuánto vale? 45,000 pesos el cuatrimestre. 45,000 pesos el trimestre de formación de escuela bíblica. Pero esa persona entra a la escuela bíblica y ya me viene a hablar a mí de quién es Jesucristo en mi barca. Entonces me lo están preparando para mí, para mi equipo, para conformar un poderoso equipo con el que vamos a ir a ganar el mundo para Cristo. No hay una cosa más chévere que trabajen para uno, ¿sí o no? Que todos los demás están trabajando en función de mí. Están preparando la alabanza para mí. Están preparando la escuela bíblica para mis discípulos y para mí. Están preparando las luces, el sonido, todo para mí. Están orando en intercesión para mí. Vienen a atender todo y a echarle un poquitico de ambientador cuando hay una chuchita a esta hora tan chuchita esa. Y vienen los del equipo de staff y echan un poquito de ambientador para mí. Me mantienen la iglesia linda para mí. Me preparan la Santa Cena para mí. ¡Wow! Y dígame si yo sé qué es eso. No es que nosotros arrancamos de 0 kilómetros con mi esposa y mis hijos. Y al principio nos tocaba desde recoger la ofrenda. Bueno, no, yo nunca he recogido la ofrenda. La Neticas era la que recogía la ofrenda. Albertico la contaba. Un día dijeron, es que ese pastor allá no sé si no pediré plata. Y hasta ese momento nunca en mi vida había orado por la ofrenda, me había enseñado de la ofrenda. Gente chismosa. Y se inventan cosas contra los siervos de Dios. Exageradamente se inventan. No es que uno sea perfecto, carajo. Pero sí, creo que todo el tiempo están buscando la forma de destruir la obra de Dios. Pero gracias a Dios por la iglesia, por cada ministerio. Mire, piense que yo tuviera que estar en las reuniones de ministerio de gobierno, reunido con los candidatos que queremos apoyar, estando viendo las propuestas que hay para que como iglesia apoyemos. Pero gracias a Dios existe el ministerio de gobierno en la iglesia a cargo del pastor Jorquito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los ministerios, mis amados, son tan importantes, tan importantes. ¿Ustedes se imaginan nosotros pastoreando Barranquilla? Nos tocaría lunes Barranquilla, martes Ibagué, miércoles Los Llanos, jueves Medellín, viernes Cuenca y Guayaquil el sábado. ¿Y cuándo entonces voy a vivir? Gracias a Dios por esos llamados que Dios ha hecho y esos dones que ha dado a cada uno para desarrollar la obra de Dios. Amén.
Entonces, ¿sí necesitamos los unos de los otros o no? Claro, y nos necesitamos mutuamente. Ahora sí ya voy a cerrar. Me faltan 20 versículos nomás. Dice, verso 24, porque los que entre nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desavenencia en el cuerpo, o sea, para que no peleemos. Es que el Señor repartió los dones. ¿Te das? Es que sabiduría la de Dios. Y aprendamos nosotros, para que aprendamos a repartir las tareas entre varios y no que uno solo haga todo, porque ese normalmente se convierte en el problema de la iglesia. Dice, los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego dice el verso 29, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. Porque es que en mi época, cuando yo me convertí, se decía que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo era que hablara en lenguas. Y el que no había hablado en lenguas, eso lo ponían casi, lo metían en una tortura hasta que le hacían repetir en lenguas. Y entonces, cuando una persona oraban para que recibiera la llenura del Espíritu Santo, y uno le decían, comience a orar en lenguas, y la persona, uno le decía, abra la boca para que ore en lenguas. No, pero mueva la boca, mueva la lengua. No, pero pronuncie palabras. Padre, gracias. No, en lenguas. Entonces decían, no, este man está duro para las lenguas. Entonces lo agarraban y le decían a uno, a ver, repita conmigo, jarabacachaba, janta barracalala, vayaba chava chava. O si no, comienza a repetir, enrede la lengua para que más o menos vaya soltando. Y podían dedicarle a una persona casi como echándole fuera a los demonios. ¿Sabes qué es duro? Para que moviera la lengua y enseñarle a mover la lengua para el don de lenguas. ¿Por qué? Porque se decía en ese entonces que si no hablaba en lenguas, no había sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero pareciera que esos teólogos no habían leído la Biblia, porque aquí clarito dice, ¿todos hablan en lenguas? No, no todos hablan en lenguas. Todos sí tienen un don, pero no todos hablan en lenguas. No todos hablan en lenguas. Y el apóstol Pablo decía, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Eso decía el apóstol Pablo. Pero, por ejemplo, decía la monita, en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús hablara en lenguas. Pero era el don que se ponía como prerequisito para decir que esa persona había sido bautizada en el Espíritu Santo. Qué terrible, ¿no les parece, mis amados? Tanto que yo vivía en crisis. Ya éramos pastores de los jóvenes en la misión carismática con la monita, y vivía en crisis porque todo el mundo allá nos decían que teníamos que hablar en lenguas, y yo era el líder, yo era el pastor de los jóvenes de la iglesia, y yo no hablaba en lenguas, y yo le decía, Señor, yo quiero que me dé la lengua. Pero como nada que me pasaba, entonces comencé a formar una doctrina contra las lenguas y a decir que las lenguas no eran importantes, y a decir que la lengua se refería a las lenguas inglés, francés, mogolla, blandito, todo eso. Y yo comencé
hacer toda una doctrina contra el don de lenguas. Y la escribí. Y me preparé para presentar defensa de mi tesis. Y ya había varios que me habían ayudado, porque mucha gente escribía contra ese don. Y entonces un día, pero yo sí necesitaba eso, porque era que yo estaba en un lugar donde si no hablaba en lengua a mí no me dejaban casi que ministrar. Entonces, ¿qué hice? Le pedí al Señor y le dije: Señor, en el momento que tú quieras dámelo, pero dámelo, por favor, dame ese don. Pero dámelo, lo necesito. Yo, ¿cómo voy a ministrar una liberación sin lenguas? No, yo necesito el don de lenguas. Entonces estábamos recién casados con la monita, estaba embarazada la monita, y habían estado pasando de Dani, y en ese apartamento donde estábamos nos habían pasado unas cosas bien tremendas. Lo primero era que un día la monita embarazadota, no estaba embarazada sino embarazadota hasta por acá, porque Dani, pues imagínense, al quieto, déjalo quieto, dice. Y entonces un día estaba la monita ahí sola en la casa, cuando de pronto se encendió el televisor. Solo se encendió y se incendió. Y se puso roja la pantalla del televisor. Entonces la monita me dijo: ¿qué hago, amor? Y dije: desconecta el televisor. Lo desconectó y seguía roja la pantalla. O sea, incandescente, rojo, como fuego. Y resulta que se nos metió un demonio. Yo creo que esos son de los famosos demonios Poltergeist, que se mueven en todas esas cosas de electricidad. No gay, sino, o sea, Poltergeist, no tiene nada que ver con gay. No sé, eso no fue el problema. Ese no fue el demonio que se metió a nuestra casa. Teníamos una licuadora que nos habían regalado de matrimonio, era una Oster. Y resulta que nos tocó ir a comprar un cauchito especial para mover la perilla, porque era imposible mover la perilla solo con la mano. Tenía uno que ponerle un caucho y con el caucho, ¡pum!, girarla para encender la licuadora. Y estábamos durmiendo con la monita cuando ¡pum!, se encendía la licuadora. Solita se encendía la licuadora. Y estábamos ahí cuando de pronto arrancaban a llorar unos niños al lado de nuestra ventana de la casa. Pero era un concierto de niños llorando ahí afuera. Y obviamente yo dije: esto está muy terrible. La candela, todos esos ataques contra nosotros, también contra Dani, porque fue en el embarazo de Dani, en un ataque contra el bebé también, contra nuestro ministerio. Y yo con esas luchas con el tema de las lenguas. Entonces un día me acosté a dormir. Estaba profundo cuando comienzan a llorar esos niños allá a la ventana. Eran unos demonios. ¿Sabes qué hacíamos? Había una muchacha que llamaba Janet, que vivía en el segundo piso. Y la monita le decía: uy, tu niño no durmió anoche llorando, ¿no? Dijo ella: no lloró en toda la noche. Toda la noche la pasó bien. Y entonces la monita le decía: pero entonces estaba llorando toda la noche ahí en nuestra ventana. No era un gato, como a veces que los gatos son como los niños y eso. No era un gato, íbamos y mirábamos, no había nada. Y eso que yo temblando del susto, me asomaba el terronera y no había nada. Y seguían llorando. O sea, realmente eran unos demonios fuertes que nos estaban atacando a nosotros. Entonces me acosté a dormir ese día, un día de esos. Y mientras yo dormía, comenzaron a llorar los niños ahí. Y en medio de la llorada de los niños, yo me desperté y quedé sentado en mi cama. Pero era y yo pensaba: yo no podía parar. Fue el resto de la mañana hablando en lenguas, pero así, explosivas. Entonces me paré de la cama y me fui por todo el apartamento. Mientras estaba en esa experiencia de las lenguas, siendo bautizado en las lenguas, fue impresionante. Me fui y me paseé por todos los lugares de la casa donde habíamos tenido esas experiencias.
por cada lugar, a la cocina, a esa lavadora, licuadora le puse las manos, a la ventana de los niños le puse las manos, a todo lo que nos está pasando, al televisor le puse las manos, y yo no hacía sino llorar. Y el Señor me decía: nunca más vuelvas a hablar contra las lenguas, que es un don que yo le doy a quien quiero. Desde ese día yo entendí, mis amados, yo entendí que el don de lenguas sí es un don del Espíritu Santo, y que uno no lo puede tener cuando uno quiera, sino cuando Él quiera, y si Él quiere, y si Él quiere. Pero tú puedes tener el don de palabra de sabiduría y no necesariamente tener el don de lenguas o el de interpretación de lenguas. Tú puedes tener cualquiera de estos dones para provecho de la iglesia, pero el don de lenguas no es obligatorio para tener el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Es clear, eco familiar? Es clear. Gloria a Dios. Y dice, terminemos diciendo: ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos son pastores? ¿Todos son evangelistas? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos lenguas? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y arranca diciendo el verso 1 del capítulo 13, que es el capítulo del amor. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén y amén. Un aplauso para los de los dones. Amén. Llévenselo de recuerdo, llévenselo. Mis amados, yo necesito de la iglesia de Barranquilla. Ustedes no se imaginan cuando arrancaron esa administración el día de ayer. No he hecho sino llorar viéndolos acá, ministrar a cada uno de ustedes. Necesitamos ese amor, esa forma tan linda como adoran esas muñecas, esas niñas a Dios. Hasta Alejandra parece hija de ustedes también ahí en ese equipo. Gracias por habernos traído ese refresco con la palabra. Gracias porque se están dejando usar poderosamente ahí en Barranquilla. Dios los continúe bendiciendo, y la verdad que nos sentimos muy honrados de poder decir que son ecofamiliar allí en Barranquilla. Amén. Gloria a Dios. Dale ese aplauso a Barranquilla, la Arenosa. También nosotros necesitamos a Ecofamiliar Medellín. Los paisas hermosos, los amamos, somos muy honrados de contar con ustedes, precioso matrimonio y familia. Me gustó mucho ver a tu hijo ministrando, a esa muñequita enseñándonos la danza. Sé que tienen dones poderosos que necesita la iglesia. Necesitamos de ustedes siempre, Osquita, siempre. Créeme que soy muy feliz de que tú seas el pastor de Ecofamiliar Medellín y Antioquia. Lo mismo tú, Yanecita. Que Dios les dé siempre esa fortaleza, la salud a ti siempre, Yanecita, para que puedas estar hasta que Cristo venga con nosotros. Amén. Te vemos un poquito más linda ahorita que hace, digamos que cuando llegaste acá. Creo que necesitabas como ese. Yo sé que has tenido dificultades en la familia, pero es que también has recibido. Y cuando uno viene acá, uno se va tanqueadito. Gracias, Mónica. Qué rico que seas una chica fiel allá en la obra de Dios, porque eso es lo que yo veo en ti, una niña fiel. Lo mismo tu hija y su amado novio también, que están levantando la obra. María, Ayufre, a todos los que son parte de la iglesia. Aleja, que está prestada en Medellín, no sabemos por cuánto tiempo, pero es prestadita, ella es prestadita ahí en Medellín. Gracias. Necesitamos siempre que estén conectados, que nos sigan allí motivando en muchas cosas que Dios les ha regalado.
Así que gracias, Osquita y Janesita, gracias. Somos muy felices delante de Dios, se los digo, de que ustedes estén pastoreando la iglesia Ecofamiliar y decir que ustedes son los pastores de Ecofamiliar, allí su familia. Esa niña que ustedes vieron aquí danzando ayer nació en Medellín. Cuando ellos llegaron a los 15 días, la niña nació allá. Ella es paisita, sí. Gloria a Dios. Damos gracias también al Señor por el hermoso ministerio. Primero está Ibagué en el orden, ¿no? De Ibagué. Yo siempre les he dicho que ese fue el atrevido que se fue de pionero para pagar el precio de abrir una iglesia en otra ciudad. Pero a él lo han seguido más, han seguido el ejemplo. Los bendigo y gracias a Dios por haberte podido encontrar con tu amada allá, que venía desde Cúcuta buscando su amor. ¿Cómo que no? Ella venía por el pastor. Gracias, Miguel y Dani, gracias por ese fuego que siempre traen, que siempre tienen. Que el Señor les bendiga y les permita cumplir los sueños de su corazón. Dulce María, te amamos, muñeca, te amamos. Te amamos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Estamos muy felices que estén acá. Hace un año tú no pudiste estar, Dani, y hoy tenerte acá en este año ha sido también muy gratificante para nosotros. Que Dios los siga bendiciendo poderosamente para levantar a tantas familias jóvenes también que necesitan ese fuego de ustedes. Los bendecimos en nombre de Jesús. Y también damos gracias a Dios por los llaneros. ¿Dónde están Andresito y Tatiana? Andresito no está. Ahí, para poder llevar la palabra hoy allá. Bueno, quiero que sepan que nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Hace 15 días estuvimos en el Congreso de Damas y la iglesia en Villavicencio está floreciente, hermosa. Bueno, en todos los lugares, pero que estuvimos fue allá. Y el Señor está haciendo cosas muy lindas. Dios le regaló un colegio allá en Ibagué a ellos. En Villavicencio a ellos. Y el Señor les ha permitido tener influencia sobre la juventud en los colegios. Ecofamiliar es una de las iglesias más honradas hoy en día en los llanos, gracias a Dios. Y gracias por su fidelidad, por su empuje. Me alegra mucho que estén allá al frente de la obra, que sabemos que es para rato, en el nombre de Jesús. Amén. También queremos decirles a Washington y Anita, que están allá en Cuenca, también a Willy y a Carito en Guayaquil. Yo dije ¿qué? A Carito y a David en Guayaquil, que si Dios quiere mañana nos vemos allá. Quiero decirles que soy muy feliz que Dios los haya levantado a ustedes para esta nación. Washington, gracias por haber dispuesto tu corazón, por haberte atrevido a abrir una sede de Ecofamiliar en otra nación, en tu nación, en frente de tu familia, de tus amigos, compañeros de trabajo. Que el Señor los siga bendiciendo, ensanchando en el nombre de Jesús. Y sabemos que este encuentro de parejas en el Ecuador va a ser repoderoso en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a cada uno de ustedes, mis amados. En esta nueva etapa de la iglesia, que yo quiero que así lo veamos todos, tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que todos poner un granito de arena en todos los sentidos, desde el área financiera, trabajo. Necesitamos muchas manos, porque lo que vamos a hacer de aquí en adelante es muy grande, muy grande. Estamos tomando un lugar que Dios nos ha dado y nos está dando un lugar grande, 70 y pico de veces más grande que este lugar, donde seguramente vamos a tener mucho trabajo. Así que el que se sentía que no estaba haciendo nada en la iglesia, prepárese, porque viene mucho trabajo en todos los frentes, mis amados, en todos los frentes. Creo que el Señor nos está llevando a ese lugar para bendecirnos, para decirnos que está contento con nosotros, que ama a Ecofamiliar, como nos lo dijo ayer, de tantas maneras,
que somos, que Él se siente muy agradado con Eco Familiar. Gloria a Dios. Entonces sigamos haciendo la tarea, los encuentros. Necesitamos a cada uno de los miembros de esta iglesia. A todos lo necesitamos. Aún la persona nuevecita que hoy llegó por primera vez, te necesitamos. Nosotros estamos aquí por ti, que llegaste hoy por primera vez. Amén. Por eso es que estamos. Y sin ti, sin ustedes los nuevos, esto perdería el sentido como iglesia. Amén. La Biblia dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Así que levántate, le vas a levantar las manos al cielo y vas a decirle: Señor, yo quiero uno de esos dones. Dile: Señor, yo quiero uno de esos dones hoy. Ya saben, ¿no, mis amados? Los dones son para los otros. El don que tú recibiste es para los otros. O sea que cuando te busquen, porque te necesitan, porque necesitan el don que hay en ti, no se te olvide para quién es. Eso no es para ti, es para el que va a venir a necesitarlo. O porque de pronto algunos no van a venir a necesitarlo, pero tú tienes que ir a entregarlo. Tú tienes que ir a darle a alguien algo de ese don que Dios te ha dado. Amén. Entonces, mis amados, partiendo desde ese punto de vista, todos somos necesarios, importantes en la iglesia. El día que tú no vienes a la iglesia, ese día dejas un vacío y de pronto alguien se queda sin recibir de lo que tú tienes y Dios quería darle. Amén. Si Dios te ha dado el don para aconsejar, prepárate. Conoce la palabra para que no aconsejes con tu sabiduría mundana, sino con la sabiduría de Dios que está en la palabra de Dios. Amén. Si tú vas a trabajar para Dios, hazlo en santidad. Porque si tú ministras un don en pecado, tú estás esparciendo a través de ese don tu pecado a otros. La Biblia dice que no impongamos las manos con ligereza, ni participemos de los pecados ajenos. Wow, porque cada vez que uno pone las manos sobre alguien, está teniendo un contacto con esa persona, recibiendo y dando de lo que hay ahí. Amén. Es como un cable de corriente que al ser puesto sobre alguna cosa, transmite la corriente. Así son los dones. Cuando tú pones las manos sobre alguien, transmites de lo que hay en ti. Y si lo que hay en ti es feo ante los ojos de Dios, eso es lo que vas a transmitir. O sea, prepárate en santidad. Conoce lo que Dios quiere que hagas con tu don y ponlo a servicio de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta hermosa convención, Señor, por haberte movido en medio de nosotros estos días. Gracias por haber aparejado, Señor, la venida de cada uno de los miembros de la sede, Señor. Te pido, Rey del Cielo, que cada uno vuelva a la casa, Señor, con algo para compartir a los demás, con un mensaje de parte tuya para cada miembro de la iglesia. Empodéralos, dales nuevas fuerzas, dales sabiduría, reparte los dones hoy sobre tu iglesia. Dile: Señor, dame tus dones, Señor. Recibe el don de la profecía, recibe el don de las sanidades, recibe el don de lenguas, de interpretación de lenguas, recibe el don de discernimiento de espíritus, recibe el don de sabiduría, recibe el don de ciencia, de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría. Recibe el don de la fe, el don para hacer milagros, el don de sanidades. Recibe el don del servicio, recibe los dones también musicales y para servir en el cuerpo. Hoy recibe los dones del cielo, del Espíritu Santo para tu vida, que en este momento los está repartiendo a cada uno como Él quiere, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor, que tu presencia esté siempre sobre Eco Familiar. Que nunca se apague la lámpara de esta casa, Señor, sino que esa lámpara, que es tu Espíritu en medio de nosotros, permanezca hasta el día de tu venida por nosotros. Que seamos una iglesia fiel, una iglesia apasionada por ti. Haz que esta iglesia sea una iglesia que da, generosa, Señor,
Que esta iglesia sea una iglesia humilde y poderosa, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia en donde tu presencia siempre esté. Una iglesia de adoradores, Señor. Que todos en Ecofamiliar te demos a ti la gloria y la honra. Que sea una iglesia, Señor, donde consideramos a los demás miembros como superiores a nosotros mismos, Señor. Muévete, amado Espíritu Santo, en cada uno de los que hoy están en este lugar, en los que están conectados, y sus generaciones que vendrán a nivel familiar, a nivel ministerial, que se extenderán a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Ecofamiliar sea una iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga. Ecofamiliar crece, fructifica y multiplícate en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de los pastores y trae, Señor, un ensanchamiento milagroso en sus sedes. Añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos en esa región, en ese territorio. En el nombre de Jesús, levanta a los pastores de las nuevas sedes, Señor. Levanta a los pastores que irán al mundo a llevar tu palabra a las naciones, Señor, a las sedes en los países, Señor. Señor, gracias te doy, porque yo sé que tú estás levantando en esta casa, Señor, una iglesia que gana almas, Señor, que edifica y que gana las familias de la tierra para Cristo, Señor. Gracias por confiar en nosotros y por habernos dado este tiempo tan especial en esta convención. Gracias te doy, papito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.